Hola y bienvenidos. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo realizar una selección horizontal mediante la categoría personalizada del formato de números de celdas. Comenzamos. Bueno, el efecto que vamos a querer lograr con este tutorial va a ser el siguiente. Imaginaros que tenemos una serie de años en una columna que van del 2015 al 2020 y luego en columnas a la derecha, para esos mismos registros que son los años, bueno, pues vamos a tener una cifra de gastos y de ingresos. Imaginaros que tenemos, digamos que con la lista desplegable vamos a poder seleccionar el año y mediante el año que está seleccionado en la lista desplegable, pues nos va a indicar en nuestra tabla de datos qué registro está seleccionado. Por ejemplo, tenemos el 2015, el 2017, vemos que seleccionaría el registro del correspondiente al 2017. Si cambiamos el año al 2020, bueno, pues nos seleccionaría el año 2020. Esto es muy interesante, esta técnica es muy interesante cuando, por ejemplo, la lista desplegable la tenemos en otra parte de la pantalla o en otra hoja y, por ejemplo, estamos visualizando nuestra tabla de datos sin tener, por ejemplo, la lista desplegable y por algún casual pues necesitamos saber qué registro está seleccionado, ¿no? Pues esta es una manera muy útil y muy vistosa de poder mostrar una selección de registros que está linkada, digamos, a una lista desplegable con datos de los mismos registros. Esto va a ser el contenido del tutorial de hoy y bueno, espero que os parezca interesante. Comenzamos en un segundo. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear la lista desplegable y esto lo hacemos con el menú datos, en validación de datos, aquí le vamos a poner en lista y en el origen de datos pues le vamos a poner los años. Le damos intro, le damos a aceptar y bueno, pues ya tendríamos lo que sería la lista desplegable con los años a seleccionar. Aquí lo vemos, pues tenemos los 5 años, los 6 años del 2015 al 2020. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser, o el siguiente paso que vamos a necesitar hacer va a ser poner una fórmula utilizando la función si para que nos ponga aquí en estos datos, en esta columna que tenemos aquí, en estas celdas, que nos ponga, por ejemplo, si está seleccionado el 2015 en la celda 2 en la lista desplegable, le vamos a decir que nos ponga, en el caso de que sea el 2015, en el registro que corresponda, pues le vamos a decir que nos ponga un 1 y si no es el que está seleccionado, pues que nos ponga un 0. Lo vamos a ver mejor, lo vamos a entender mejor una vez haya introducido la fórmula. Vamos a hacerlo con el si. Le vamos a decir si lo que tenemos seleccionado en la lista desplegable es igual al registro que tenemos en esa fila, pues nos va a poner un 1 y si no nos va a poner un 0. Vamos a modificarle una cosita. Le vamos a poner en principio el formato número, luego posteriormente se lo vamos a cambiar, pero de momento se lo vamos a poner en formato número. Con 0 decimales. Y ahí lo tenemos. Como tenemos seleccionado el año 2015, bueno, pues en este registro nos pone un 1. Si no estuviese seleccionado, pues nos pondría un 0. Vamos a fijar esta fórmula con F4, esta celda, vamos a fijar esta celda con F4 y lo que vamos a hacer es copiar la fórmula hacia abajo. Ahí, de modo que el año que está seleccionado pues lo va a mostrar como 1 y el que no esté seleccionado lo va a mostrar como 0. Aquí está seleccionado el 2016, pues en el registro correspondiente al 2016 nos pone 1 y en las demás casillas nos pone un 0 y así para todos los años. Vamos a probar con el 2019, ahí lo tenemos, un 1 y ahora el 2020, aquí lo tenemos con un 1. Bueno, pues continuamos en un segundo.
El siguiente paso que vamos a hacer va a ser explicar un tipo de letra que vamos a necesitar para introducir lo que es los símbolos de las flechitas, tanto la flechita hacia la izquierda como la flechita hacia la izquierda. Esto lo vamos a conseguir de la siguiente manera. Si nosotros seleccionamos una serie de celdas y elegimos este tipo de letra, uno que está al final de toda la selección, este de aquí, el Wingdings, el número 3, si nosotros aquí empezamos a teclear en el teclado, por ejemplo la A, vemos que en vez de la A nos sale una flechita hacia la derecha. Si tecleamos la B, nos sale una flechita a la izquierda, la C una flechita a la derecha pero diferente a la primera. Quiero decir que estos son una serie de caracteres especiales que salen al teclear en el teclado, ¿vale? Si nosotros seguimos tecleando, por ejemplo la D, la E, la F, la G, la H, vemos que aparecen diferentes letras. Si nosotros tecleamos la T, nos sale la flechita que teníamos al principio con la puntita hacia la izquierda, y si tecleamos la U, nos sale la flechita hacia la derecha, ¿vale? Este va a ser el método que vamos a utilizar para, en vez de los ceros y los unos que tenemos aquí, pues que nos aparezca lo que son la flechita hacia la derecha y la flechita hacia la izquierda, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es pues cambiar este tipo de letra al que hemos visto antes, que es el Wingdings, el número 3, lo tenemos ahí. Y bueno, nos aparecen aquí unos símbolos extraños, pero ahora lo configuramos de una manera diferente para que nos salgan las flechitas, y eso lo vemos en un segundo. Otra cosita, otro detalle que necesitamos explicar va a ser cómo se comporta lo que es aquí en más formatos de número. En la categoría personalizada nosotros podemos personalizar un tipo de datos que podemos ver en nuestras celdas, ¿vale? Si nosotros por ejemplo tenemos aquí un valor positivo, vamos aquí por ejemplo, si nosotros tenemos aquí el 52, tenemos por aquí por ejemplo ponemos el número menos 35 y ponemos el 0, nosotros podemos formatear esta serie de datos de manera que para cuando se muestra en las celdas un valor positivo nos ponga el texto que nosotros queramos, ¿vale? Cuando aparece un texto negativo podemos decir que nos muestre el texto que nosotros queramos también, diferente a cuando es positivo, y cuando es 0 podemos configurar que también nos salga un texto diferente. Lo vamos a ver con un ejemplo para verlo para poder entenderlo un poquito mejor, ya que un poquito con la teoría pues es bastante complicado de entender. Bastante complicado de entender hasta que se ve la práctica cómo se hace. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos las 3 celdas y configuramos un formato de celdas de número de la categoría personalizada, nosotros podemos hacer que para el formato va a ser este, por ejemplo. Si nosotros por ejemplo ponemos entre comillas un texto, ¿vale? Y lo separamos por punto y coma, la primera parte antes del punto y coma va a decir que este texto, o esto que le estamos indicando antes del primer punto y coma, lo va a sustituir por el valor que tiene la celda en el caso de que sea un valor positivo. Antes del segundo punto y coma le vamos a poner un texto y lo va a sustituir este texto por el valor que tenga la celda en ese caso, en el caso de que sea negativo. No va a sustituir el valor de la celda, pero sí va a sustituir lo que se ve en pantalla, ¿vale? Vamos a verlo con el ejemplo porque cuando le demos a aceptar lo vamos a ver claramente. Y luego después del tercer punto y coma va a ser para cuando la celda valga 0, ¿vale? Y entonces le vamos a poner aquí el texto de que va a ser 0. Entonces nosotros, si le damos a aceptar aquí, vemos que en el formato en la categoría personalizada, el formato que le hemos dado ha sido que para los números positivos que tenga la celda, en el caso de que tenga números positivos, nos va a poner el texto el POS, para los negativos NEG y para 00.
Si nosotros le damos aquí a aceptar, vemos que aquí la celda nos muestra el valor positivo, pero en realidad lo que tiene es 52, ¿vale? Un 52 que es un número positivo. Para el negativo, vemos que el valor de la celda es menos 35, aquí lo vemos, pero el texto que muestra en pantalla pues es la palabra o las tres letras de negativo, las tres primeras letras de negativo. Y la tercera celda vale 0. La tercera celda vale 0, pero lo que nos muestra en pantalla, ¿vale? Es el texto que le hemos puesto al personalizar este tipo de formatos, ¿vale? Esto lo vamos a necesitar para realizar todo esto. Si nos vamos a este rango de datos, porque tiene este tipo de letras ahora mismo, pero si le ponemos el que tenía uno normal, que no indique los signos, por ejemplo el Calibri, vemos que está, vamos a ponérselo a todas las celdas. Vemos que estas celdas solo tienen ceros y unos, ¿vale? Aunque nos muestren los signos estos de las flechitas, aunque nos muestren los símbolos extraños, ¿vale? Estas celdas lo que contienen son ceros y unos nada más, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es configurarlo para que en vez de salir estos simbolitos nos salgan las flechitas de la izquierda y de la derecha, y solo en el caso de que sean positivos, que en este caso va a ser cuando la celda valga 1, ¿vale? Lo vamos a formatear de la siguiente manera. Vamos a poner más formatos de número, vamos a poner personalizada, y le vamos a poner los 2 puntos y comas que necesitamos, y antes del primer punto y coma va a ser el texto que nosotros queramos que aparezca cuando la celda vale 1, ¿vale? En este caso hemos visto antes que para la flechita hacia la izquierda lo que necesitábamos era una T, ¿vale? Cuando tenemos este tipo de letra, este tipo de fuente seleccionado, cuando presionamos una T en el teclado nos sale una flechita hacia la izquierda, y cuando presionamos una U nos sale una flechita hacia la derecha. Pues este va a ser el texto que nos va a aparecer cuando la celda valga 1, ¿vale? Cuando la celda tenga valor negativo, en este caso como solo va a tener unos y ceros, pues no le vamos a rellenar con nada. Y en el caso de que valga 0, pues tampoco le vamos a poner nada, porque lo que vamos a querer es que nos ponga la celda en vacío, ¿vale? Nos ponga la celda vacía y no nos rellene con nada. De modo que si nosotros le damos a aceptar, pues vemos que lo que antes tenía símbolos, pues ahora no lo ha convertido en la flechita hacia la derecha y hacia la izquierda, que realmente lo que hace es eso, son los caracteres de la T y la U que habíamos puesto, ¿vale? Bueno, pues a esto lo único que nos quedaría es ponerle un formato condicional para cambiarle, por ejemplo, el color de la flechita. Por ejemplo, si no los queremos negros, por defecto viene negro, pero si nosotros, por ejemplo, le ponemos un formato condicional en el que si nosotros le decimos que es mayor que 0, por ejemplo, pues si es mayor que 0, pues le vamos a decir que no lo pinte en verde, que el texto aquí el color de la fuente, que en realidad es el relleno de las flechitas, pues le vamos a decir que no lo ponga verde, por ejemplo, ¿vale? Este verde que tenemos aquí, por ejemplo. Nosotros le damos a aceptar, pues vemos que ya tenemos las flechitas en verde, sombreadas en verde, y con el efecto de cuando seleccionamos en la lista desplegable, pues nos selecciona el registro que nosotros queramos. Esto es bastante útil, como he comentado al principio, cuando nosotros tenemos esta selección de la lista desplegable un poquito lejos de esta tablita. A lo mejor la tenemos en otra parte de la pantalla o en otra hoja, ¿vale? O mismamente cuando esta tabla pues es demasiado grande y nos conviene un poquito que de alguna manera se señalice qué registro está seleccionado, ¿vale? Vemos que funciona con todos. El 2018,
2019 y el 2020. Bueno, pues este es un ejemplo un poquito complicado, seguramente muchos no conocieseis esta forma de tratar las hojas de cálculo, pero son bastante vistosas estos efectos. Pues esto ha sido todo por el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Un saludo.